Presentamos 24 horas al día. Ahora. A las noticias, les contamos que en prisión preventiva quedó la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Tomamos contacto de inmediato con Dani Linares, que está en el Centro de Justicia. La verdad es que la señora Ángela tiene una fortaleza, como yo decía ayer, admirable. Yo la veo entera, pero como ustedes saben, siempre la procesión va por dentro. Y claramente no es una persona a quien no le importe lo que está pasando, es alguien que ha sufrido mucho y, como digo, yo me atrevería a decir, sin ser médico, porque evidentemente solo soy abogado, pero que ha somatizado estrepitosamente sobre su ¿En qué sentido, salud. abogado? ¿En qué sentido ya usted, da algunos detalles? Sí, imagínense, o sea, ella está, en este momento, ella está en remisión de una situación, de una enfermedad complicada, que ustedes me imagino intuyen cuál es, y por lo tanto no es una situación fácil, cómoda ni confortable, menos para alguien que se está medicando, menos de alguien que estuvo en radioterapia hasta hace poco tiempo. ¿A qué se refería con eso? ¿Perdón? ¿Nosotros 4 ministros? No, yo creo que hubo un error ahí y de hecho hago inmediatamente el enlace al medio, que fue EMOL. EMOL recogió muy mal el argumento, porque en definitiva lo que yo dije es que, porque el argumento está en el contexto del artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales, que sí habla de la torcida administración de justicia, como uno de los elementos excluidos dentro de la punibilidad de los actos de los tribunales superiores, particularmente la Corte Suprema. Y fue en ese contexto que se dijo que en realidad lo que habría correspondido, pero no sé, hay una imposibilidad jurídica de hacerlo, evidentemente. Abogado, es la primera ministra de la Corte Suprema que queda en prisión preventiva durante todo este caso. ¿Qué le parece esa apreciación? La ciudadanía ha estado muy pendiente de estos casos desde que se revela el caso de Luis Hermosilla. Es la primera ministra de la Corte Suprema, ahora ya destituida, una acusación constitucional también. Pero ella, sí, pero estuvo destituida y ahora hay que ver, el proceso es largo. Bueno, no es tan largo, la verdad es que viene el cierre de la investigación. Está programado para muy pronto, de hecho nosotros no lo pedimos porque está de aquí a 3 semanas ya se vence el plazo y habrá que discutir qué tanta necesidad, y ustedes van a ver cómo se desdoblan los argumentos, porque ese día van a pedir ampliación de plazo y se van a dar cuenta entonces que no había tal urgencia. Abogado, ¿usted sigue pensando que no se ha cumplido el estándar mínimo del debido proceso? O sea, sigo creyendo, a ver, yo quiero eso reenfocar, porque lo que yo dije es que el estándar que se sigue en una comisión de ética no es el estándar que se exige en una persecución penal. Por lo tanto, la prueba recopilada ahí está teñida de una ilicitud probatoria. Yo no digo que sea ilegal, ilícito o que sea constitutivo de delito lo que se hizo ahí, por el contrario, tiene su propio mérito, pero también tiene su propio contexto, y en ese contexto no se dan todas las garantías. O sea, usted comprenderá que primero doña Ángela declaró, participó en audiencia y se expuso frente a todo el pleno de ministros, que los que eran sus pares. Y por lo tanto ustedes comprenderán que en esas condiciones las posibilidades reales de hacer una adecuada defensa no son pocas, son nulas, o sea, nulas, y ese es el punto, y eso es lo que nosotros reclamamos. Abogado, ¿hay alguna reflexión respecto de esta relación que denuncia la Fiscalía de estrecha familiaridad con los abogados imputados de Velasco Vitec ahora que hay una resolución del juzgado de garantía? ¿Hay alguna reflexión quizás respecto? A ver, hay dos elementos, uno que es de un componente fáctico, si efectivamente hay una amistad, y eso evidentemente ellos presentaron su argumento, la proximidad, o sea, si nosotros nos toman una foto ahora, no por eso significa que seamos amigos. Ahora, evidentemente que si estás en la casa uno puede decir hay una relación, pero si se fijan todo fue en contexto de reuniones sociales, lo que no da cuenta necesariamente de la exigencia que es una íntima amistad. Pero eso se lo vamos a dejar, eso es de los jueces del fondo finalmente, eso se va a ver en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, porque yo creo que vamos a llegar hasta allá. Y desde esa perspectiva tampoco quiero adelantar mucho más, pero desde lo normativo, que es desde lo estrictamente jurídico y lo que está como causal de implicancia que quizás ella debió declarar, creemos que hay abundante jurisprudencia desde la Corte Suprema en relación a que la relación con el abogado no queda cubierta normativamente con la implicancia. El abogado no es la parte, y eso también es importante entenderlo. Entonces, pretender que ese es un incumplimiento de deberes, para mí por lo menos reviste enormes dudas en este momento.
Muchas gracias. Hasta aquí las palabras del abogado de Ángela Vivanco tras la determinación del séptimo juzgado de garantía de decretar la prisión preventiva en contra de la ex ministra de la Corte Suprema. Planteaba el abogado que esto ha sido un proceso que no ha sido del todo correcto, es la crítica que ha expresado al interior de la sala de audiencia y también ahora en las primeras reacciones luego de la determinación del tribunal, señalando que aquí no se ha respetado el debido proceso, no hay tampoco un trabajo que le permita a ellos ejercer una debida defensa. En fin, las primeras reacciones de la defensa de Ángela Vivanco, que deberá ser trasladada en pocos minutos más al recinto penitenciario de mujeres en la comuna de San Joaquín. Bien, Dani Linares, gracias por ese contacto donde pudimos escuchar al abogado defensor de Ángela Vivanco, y vamos a saludar también a Miguel Ángel Araya, quien ha seguido estas audiencias de formalizaciones desde el lunes y terminan en esta prisión preventiva para la ex magistrada de la Corte Suprema. Miguel Ángel, ya estamos contigo. Sí, lo destacamos, un hecho histórico lo que ha ocurrido durante esta jornada, porque se convierte Ángela Vivanco en la primera ex ministra de la Corte Suprema en quedar con una medida cautelar como lo es la prisión preventiva. La primera ex jueza del máximo tribunal del país que queda oficialmente tras las rejas de manera preventiva, no como una condena, hay que destacarlo también eso, pero de manera preventiva mientras continúa la investigación en prisión preventiva. Esto es bastante importante destacarlo y poner en el contexto de esto, la crisis que atraviesa el Poder Judicial. Entonces, Ángela Vivanco, de todas las ministras que están siendo y ministros que están siendo indagados, ex o actuales ministros de la Corte Suprema, se convierte ella en la primera en quedar en prisión preventiva por varios argumentos que entregó el magistrado durante la lectura de esta resolución. Una audiencia que se extendió por 4 jornadas durante toda esta semana. El miércoles fue el único día que estuvo suspendida, donde la defensa de Ángela Vivanco se reunió con la magistrada, con la ex magistrada, para preparar sus defensas, sus argumentos para desestimar esta prisión preventiva. Sin embargo, no fue suficiente lo que consideró el magistrado. La prognosis de pena, estamos hablando de delitos de cohecho y también de lavado de activos, que eventualmente, si llega a ser considerada culpable en un juicio, Ángela Vivanco, estamos hablando de una condena, una pena que superaría los 10 años de cárcel, y eso por lo tanto demuestra el peligro para la seguridad de la sociedad que sería Ángela Vivanco. Acá fueron 2 necesidades de cautela invocadas en esta formalización, tanto el peligro para la seguridad de la sociedad como también el peligro para el éxito de esta investigación. ¿Por qué? Porque al minuto en que Ángela Vivanco entrega sus teléfonos celulares, sus pertenencias, muchos de estos estaban eliminados mensajes, correos electrónicos, entre otros elementos en sus aparatos tecnológicos. Vamos a escuchar parte de lo que fue entonces la resolución del magistrado del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Cristian Sánchez, cuando da entonces esta prisión preventiva para la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. En las cuestiones de independencia y principalmente la independencia externa que deben mantener los jueces frente a las decisiones a las cuales estamos obligados día a día, dañando en consecuencia la expectativa legítima que tienen los ciudadanos sobre ese sistema de justicia y en particular del debido proceso que esperan los justiciables, y afecta en definitiva al propio Estado democrático de derecho, porque cuestiona las bases sobre las cuales la República se construye para asegurar derechos y libertades a todas las personas. En consecuencia, el tribunal, luego de estas reflexiones, concederá y decretará entonces el régimen de prisión preventiva respecto de la imputada señora Ángela Francisca Vivanco Martínez. Sí, Miguel Ángel, aquí el juez también señalaba en otro punto de su intervención que, dados los hechos establecidos, la señora Vivanco, todo esto es una audiencia de formalización, sabemos que no es el juicio, pero se acredita que podría haber ejecutado actos ilícitos para beneficiar a la empresa CVM, y se concluye que Vivanco sería autora directa de los 3 delitos de cohecho acusados. Ahora bien, todo esto lo conversábamos con un abogado en Canal 24 Horas, sería una segunda parte de formalizaciones que ya vimos en semanas anteriores, ¿cierto? A los abogados Vargas, Lagos y también a Gonzalo Migueles, expareja de Ángela Vivanco. ¿Cuánto tiempo se ha determinado para la investigación de este caso y para que luego veamos el juicio por este caso de la llamada trama bielorrusa? Mira, continúa vigente el plazo que se dio cuando fueron formalizados los primeros imputados de esta causa, a quienes nos referimos
Gonzalo Miguel es pareja de la exministra, también Eduardo Lagos y Mario Vargas. Ahí se dio un plazo de 6 meses, esto fue en noviembre, por lo tanto queda vigente todavía un plazo de 3 meses. Eso es lo que queda como plazo de investigación y por lo tanto durante el proceso se podría solicitar revisión de medidas cautelares. Eso significaría que, por ejemplo, Ángela Vivanco podría salir o no de prisión preventiva. Además está pendiente la apelación que podría ingresar en los próximos 5 días su defensa. Así que no todo está escrito en piedra. Y por lo tanto también el juicio también no es que signifique que en los próximos 3 meses ya va a terminar esta investigación. Esto puede ser extendido según lo soliciten tanto el Ministerio Público, los querellantes o algunos de los abogados defensores de estos imputados. Así que también hay que tener eso en cuenta. Acá estamos hablando de un caso en el que se habrían pagado 90 millones de pesos a Ángela Vivanco y a su pareja Gonzalo Miguel. A este minuto, a esta hora, está nuestro compañero Dani Linares con el abogado Julián López, abogado querellante en representación de Codelco, para que pasemos a escuchar las declaraciones del abogado López. ¿Imputados en esta causa o que se persigan más responsabilidades penales? Codelco ha ido estudiando los antecedentes de medida que se están produciendo y evidentemente vamos a seguir analizando la participación de todos aquellos que han tenido algún rol en estos hechos para perseguir sus responsabilidades penales como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Qué le parecen las críticas que hace el abogado, que acusa incluso abusos dentro de Codelco como parte de su argumentación? Los antecedentes reunidos en contra de la señora Vivanco son tan contundentes que una frase infundada, impertinente y grandilocuente no van a cambiar esa realidad. Lo que el señor defensor debería haber hecho en esta audiencia es dar una explicación acerca de las maniobras dolosas que efectuó la ministra Vivanco al dictar las resoluciones judiciales y de los pagos que recibió a cambio de eso. Sobre esos temas no escuchamos una palabra. Si me permite pedirle una reflexión, esta es una resolución histórica en el sentido de que es la primera vez que una exministra de la Corte Suprema va a ser privada de libertad en una cárcel por delitos que habría cometido en el ejercicio de su cargo. Y esto también afectando precisamente el patrimonio de una empresa estatal tan importante como es Codelco. En su opinión, ¿cuál es la relevancia de este fallo en particular en la crisis que vive el Poder Judicial? Los hechos que hemos conocido en este caso son, sin lugar a dudas, de los más graves que conoce en la historia de nuestro sistema de administración de justicia. Pero creo que tan importante como entender esa gravedad es también ser capaces de ver que el sistema es capaz de reaccionar logrando que se aplique el derecho a todos. Ahí escuchábamos entonces declaraciones del abogado que representa la querella de Codelco en toda esta formalización entonces de la denominada trama bielorrusa, que termina en este último día confirmando este capítulo con la prisión preventiva de Ángela Vivanco. Recordamos siempre, esto es en la etapa primordial, la primera etapa, la formalización de los cargos de lo que se encuentra investigando la Fiscalía Regional de Los Lagos. Conversábamos con la fiscal Carmen Gloria Bitberg, que reaccionaba feliz, contenta con el resultado obtenido en el marco de esta audiencia. Ella también dice que acá no está todo zanjado, podrían aparecer nuevos formalizados. Recordemos, está la figura del abogado Gabriel Silver, que también ha estado prestando declaración al Ministerio Público, contando algunos detalles, pero que la defensa de Ángela Vivanco y también de otros imputados de esta causa han apuntado a que por qué no está sentado Gabriel Silver en esta audiencia, considerando que él también era parte de los abogados del mismo estudio de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, y que también tendría algún grado de participación en estos hechos irregulares, en el pago de sobornos y coimas a la ex ministra Ángela Vivanco para obtener resultados favorables en los fallos y las resoluciones judiciales de esta impugnación que se generó hace algunos años atrás entre Codelco y el consorcio chileno-bielorruso Velaz Movitech. Así que en los próximos minutos ya será trasladada desde acá del Centro de Justicia de Santiago a la cárcel de mujeres de San Joaquín para continuar en este anexo que fue creado por Gendarmería para imputadas, como lo es Ángela Vivanco, de delitos económicos y también de corrupción. Así que un hecho histórico, la primera exministra de la Corte Suprema que queda con esta medida cautelar de prisión preventiva, Valentina. Bien, Miguel Ángel Araya, gracias por tu trabajo. También al periodista Dani Linares, que está ahí en el Centro de Justicia, con las reacciones ante la determinación de esta prisión preventiva para Ángela Vivanco. Ya lo decía Miguel Ángel, ex magistrada de la Corte Suprema, además ex vocera de esa instancia, y en un hecho inédito.
que una figura que tuvo esa magnitud, cierto, en el Poder Judicial ahora esté en prisión preventiva. Hay 5 días de corrido para que su defensa pueda apelar a esta medida cautelar. Todo esto es una formalización, no es el juicio, pero por supuesto es un hecho que impacta al sistema judicial chileno. Tenemos imágenes también ahí en pantalla, no solo de las reacciones en el Centro de Justicia, sino de la cárcel de San Joaquín, porque se espera que en los próximos minutos Ángela Vivanco sea trasladada hasta ese recinto, donde se ha habilitado un lugar especial para casos de alta connotación pública. Recordemos que en otros casos anteriores se ha trasladado al anexo Capitán Llaver a los imputados, pero ahí no había un espacio especial para mujeres y finalmente, debido a los últimos casos judiciales, se habilita este espacio. De hecho, el juez en esta audiencia de formalización también señaló que el Departamento de Gendarmería, el Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería tenía que tomar contacto con Ángela Vivanco para resguardar que su salud estuviera protegida, también considerando que ella es una persona de mayor edad y que esto fue expuesto como parte de la defensa, pero que su edad no impedía que ella cumpliera esta medida cautelar de prisión preventiva. Gracias a Miguel Ángel, seguimos atentos a lo que pasa entonces con el traslado de Ángela Vivanco y vamos a revisar otras noticias. Vamos a lo policial, porque 4 homicidios se dieron en menos de 7 horas. Ese es el resultado de los crímenes ocurridos durante la madrugada de este viernes acá, en la región metropolitana. Las víctimas fueron atacadas a balazos, lo que habla del poder de fuego que muchas veces se ve en las calles de Santiago. Carlos Melín, tú nos informas a esta hora. Sí, hola, ¿qué tal? Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes en sus casas? Han sido horas muy críticas en la región metropolitana con estas balaceras en distintas comunas que dejan como resultado efectivamente 4 personas fallecidas en un rango de 7 horas aproximadamente o un poco menos en diferentes sectores. Vamos a partir primero en la comuna de La Pintana, donde ocurrió un homicidio en partida doble porque cerca de las 9:30 de la noche es cuando se produce en calle F un tiroteo por razones que está investigando la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público mediante la Fiscalía ECO. Habían 4 personas en la vía pública, afuera del domicilio de uno de ellos, y de pronto aparecen sujetos que empiezan a disparar en reiteradas oportunidades. Es así como en medio de este grupo de personas que estaba compuesto por familiares y también amigos, terminan 2 de ellos perdiendo la vida. Estamos hablando de un hombre de 20 años y otro de 37, quienes fueron de inmediato llevados a distintos centros asistenciales como el Hospital Padre Hurtado o el Hospital El Pino en la comuna de San Bernardo, atendiendo la gravedad de sus heridas, pero de todas maneras 2 de ellos fallecieron y los otros 2 lesionados también quedaron graves, uno de ellos de hecho en riesgo vital, mientras que se sabe muy poco de los atacantes o de su motivación. Probablemente exista alguna especie de venganza, ajuste de cuentas, que es el denominador común de este tipo de casos, pero se están buscando alguna pista que pueda permitir encontrar a los involucrados, considerando también que esto ocurre en la comuna de La Pintana, donde han habido una serie de balaceras durante esta semana que han afectado a distintos sectores, principalmente en la población El Castillo y también en la población San Ricardo. Tenemos algunos antecedentes que les invito a revisar a continuación. Las víctimas se encontraban en un lugar, en la vía pública, separadas entre ellas, y se acercó un vehículo. Desde el vehículo entonces, a través de armas de fuego, dispararon en reiteradas ocasiones. Creemos que aproximadamente son 30 proyectiles balísticos los que se dispararon. Un sujeto de 20 años falleció en el lugar, mientras que las otras 3 víctimas son trasladados, 2 de estas hasta el Hospital El Pino, donde hace pocos minutos falleció uno de ellos, el otro se encuentra hospitalizado grave, y una tercera víctima de este mismo ataque fue trasladado hasta las dependencias del Padre Hurtado, donde permanece en estado grave con riesgo vital. Ahí ustedes escuchaban cerca de 30 disparos, lo que da cuenta, como decías tú, Valentina Reyes, al comienzo, del alto poder de fuego que tienen estos antisociales que cometen este tipo de episodios, estas balaceras, y donde es muy difícil encontrarlos. Por supuesto que estamos atendiendo todo este tipo de diligencias para ver qué es lo que ocurre en estos casos que han sido tan, para los vecinos, muy preocupantes, ¿no? Sobre todo en sectores donde se ha repetido este tipo de situaciones. Nos vamos a mover
ahora a la zona norte de la región metropolitana, en la comuna de Recoleta, cerca de la Vega Central, donde ocurrió otro asesinato a sangre fría en contra de un hombre chileno de 54 años, quien estaba siendo seguido, según los primeros antecedentes, por sujetos. Esa es la primera versión que puede recibir la autoridad, en este caso Carabineros, quienes en primera instancia llegan a ese sector cuando una persona que se desplazaba por Antonia López de Bello se da cuenta del inminente peligro y por lo mismo es que ingresa a un local comercial que vende frutas. El hombre trató de perderse, por decirlo de alguna manera, de estos sujetos desconocidos y extraños, se sienta adentro de este local y de inmediato es alcanzado por varios de los proyectiles balísticos que efectúan estos sujetos hasta el momento desconocidos. La Policía de Investigaciones ha estado revisando las cámaras de seguridad de ese sector que están transitados durante toda la noche y la madrugada, sobre todo, donde hay mucho movimiento y flujo de personas, donde hemos visto en el pasado que, a pesar de las intervenciones tanto de la Policía de Investigaciones como de Carabineros, se han repetido lamentablemente este tipo de episodios de violencia con tiroteos, con balaceras en medio de estos locales y en medio de estos negocios. Vamos a escuchar a continuación, de hecho, parte de los antecedentes que tenemos y que recibimos en primera instancia sobre este episodio, ¿no?, de una balacera con esta persona fallecida. La víctima se encontraba al interior del local respectivo y es en esas circunstancias que el imputado pasa por el lugar, se devuelve y procede a dispararle. No hay un seguimiento, sino que hay una búsqueda. Una búsqueda, como ustedes escuchaban entonces, a la Policía de Investigaciones de personas que habían llevado ya varios minutos buscando, siguiendo a esta persona hasta que consiguen lamentablemente darle muerte. Y este es uno de los tantos episodios que ocurrió, como yo les decía, en un transcurso de 7 horas, porque más tarde en la comuna de Estación Central ocurrió otro tiroteo que dejó a 3 personas heridas de gravedad y uno de ellos falleció. Estamos hablando de una persona de 28 años, sin antecedentes policiales, colombiano, que es alcanzado por estos proyectiles balísticos en el exterior de un domicilio en calle Greca. Minutos antes, estas personas habían estado disputando un partido de fútbol. Por eso, inicialmente se pensaba que esto podía quizás tener relación con alguna especie de riña previa que deriva en una venganza. Sin embargo, con el pasar de las horas se han podido recabar nuevos antecedentes en ese punto, donde los vecinos, la verdad, estaban bastante preocupados por lo que había sucedido. Ellos aseguran que es un sector donde no es habitual este tipo de balaceras, donde sí existía cierto temor por algunos episodios y algunas personas que aparentemente tendrían relación con las drogas en las cercanías, y en ese contexto es que se da este episodio de disparos de un vehículo. Esa es la primera versión. Desde un vehículo habrían disparado algunas personas, serían 3 sujetos desde la esquina de la calle hacia adentro del pasaje donde estaban estas personas compartiendo en el exterior. Como yo les decía, son 3 heridos, uno finalmente falleció. Estamos hablando de una persona que, según el relato de un familiar, incluso hoy día se iba de vacaciones al sur del país con sus 3 hijos menores de edad, y por lo mismo esta familia presume que él no tenía relación con el conflicto que existía entre estos 2 grupos rivales, sino que fue alcanzado circunstancialmente, dicen ellos, por haber estado en ese momento ahí en Estación Central. Vamos a escuchar también parte de algunos antecedentes que tenemos de vecinos y también de autoridades. Unos 20 disparos más o menos, como 20 disparos más o menos, sí. Y eso nos asustó. Nunca lo vi en ninguna otra mala situación, siempre lo vi tranquilo, hacía deporte. Un grupo de personas se acerca hasta el domicilio donde ellos estaban compartiendo y dan múltiples disparos. Al menos hay 25 evidencias balísticas en el lugar y se impactaron a 3 personas distintas. Los antecedentes que tenemos es que pareciera ser que hay rencillas anteriores que datan de varios años atrás. Otras 2 personas que se encontraban junto a él, ambos de nacionalidad chilena, todos mayores de edad, se encontrarían en la ex Posta 3, el cual uno estaba en riesgo vital, ahora acaba de salir, y el otro se encontraba con un impacto en uno de sus muslos.
Así es, claro, son episodios muy graves. Estas últimas horas fueron 8 personas baleadas en estas 3 comunas, 4 de ellos murieron y en lo que va de la semana han habido balaceras que han dejado a 23 personas heridas a bala. 9 han muerto desde el lunes hasta el día de hoy, Carla, en distintas comunas. Partíamos la semana, de hecho, hablando, Vale, de lo que pasaba, de hecho, en la comuna de La Florida con este triple homicidio. El martes una persona murió en la Estación Central atacada cuando estaban reparando un vehículo. El miércoles en Santa Ana, recuerden ustedes, un tiroteo con 3 heridos, un fallecido. El jueves en la comuna de La Pintana, varios menores de edad involucrados en algunos episodios, algunos de ellos heridos en riesgo vital, y durante esta noche ya lo hemos dado a conocer. 4 personas fallecidas en lo que es una preocupación, sin lugar a dudas, a las para las autoridades, considerando de que el año pasado, por ejemplo, cada día habían en promedio 3 homicidios y esta semana hubo 2 asesinatos por noche prácticamente solo en la región metropolitana. Así que vamos a ver cómo evoluciona todo esto. La semana no ha terminado. Ojalá no se sigan repitiendo este tipo de situaciones ni en la región metropolitana ni en ninguna región de nuestro país. De todas maneras, Carlos, esperando aquí también que digan las investigaciones para saber qué hay detrás de todos estos hechos, pero al menos lo que vemos como un factor común es lo que decíamos al inicio de este despacho, el poder de fuego que tienen algunos grupos y las consecuencias que esto trae a los diferentes hechos policiales que estamos comunicando. Gracias por el informe. Y pese a la tormenta eléctrica y la lluvia, los damnificados del mega incendio en la región del Biobío se mantuvieron en sus terrenos, cuidando sus cosas, sus pertenencias. El evento meteorológico, como escuchamos ahí, algunos truenos y el efecto de la lluvia, dañó gran parte de lo que tenían, y vamos a tomar contacto con Felipe Jara, que nos cuenta cómo se ha desarrollado esta jornada. Felipe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, y quiero partir mostrándoles el contraste de lo que teníamos hasta hace algunos momentos atrás y cómo está la situación ahora, cómo ha ido rápidamente cambiando la condición del tiempo acá en nuestra zona. Pueden ver ustedes cómo hay cielos despejados en este momento, está tendiendo a despejarse justamente tras este intenso sistema frontal que partió muy temprano a eso de las 7 de la mañana, caracterizado por esto que llamó bastante la atención, que fueron estos truenos, también relámpagos que se vieron, que se dejaron sentir en esta zona, también en otras, pero acá es donde más preocupaba, en Penco, en Tomé, en el sector Lirquén de la comuna de Penco, también en Concepción, en donde está la mayor cantidad de los afectados producto de estos devastadores incendios forestales. Fue una lluvia que, tal como lo habían adelantado las autoridades, los informes meteorológicos, fue una lluvia que se caracterizó por desarrollarse en cortos periodos de tiempo, pero fue bastante intensa. Llovió a eso de las 7 de la mañana, posteriormente a eso de las 10 de la mañana, siempre la lluvia antecedida de truenos, también relámpagos. Precisamente esa era una de las características de este fenómeno, de esta baja segregada. Yo los quiero invitar, de hecho, a que pasemos a escuchar parte de ese ambiente, de este sistema frontal que se ha dejado sentir durante la mañana de este día viernes acá en nuestra zona. Mira, ¿no viste? No. Pablo, tú me avisas, se le cortó. Que a Felipe se le fue el retorno. Bien, ahí tenemos parte de las imágenes. Sí, estamos escuchando parte de ese ambiente, de los truenos, los relámpagos y estas intensas precipitaciones. Ahora que no está lloviendo, muchas personas se encuentran trabajando, hay que decirlo. La mayoría de las personas no acudieron a los albergues, se quedaron en sus viviendas protegiéndolas. Este sistema frontal no acaba, podemos ver cómo es el nylon lo que ellos han utilizado básicamente para cuidar sus pertenencias, las pocas cosas que lograron rescatar, los insumos que le han llegado.
están precisamente protegiéndolos con estos... Vamos a entrar, los mismos vecinos nos están dejando, nos están permitiendo justamente mostrarles el nylon, la situación en la que ellos están viviendo actualmente en carpas y protegiéndose con elementos como el que estamos viendo. Hubo afectación evidentemente, las carpas se pasaron con la intensidad de la lluvia, hubo alimentos, hubo ropa que se perdió, que se mojó producto de esta situación. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar precisamente declaraciones que pudimos captar durante esta mañana. Si aquí los que estamos acá, quedándola aquí, somos los más fuertes nomás por proteger nuestras cosas, las propiedades, porque mal que mal la gente se está tomando las cosas aquí. Aquí estamos, la realidad que estamos viviendo y qué vamos a hacerle, po. Aunque igual nos duele mucho esto de estar así, en esta manera, pero no hay nada que hacer, po. Sí, bien intensa, sí, bien gruesa la lluvia, nada que decir. Estamos quedándolo acá, más que nada recordando algunas cositas que nos quedan. Hay que cubrir harto, cubrir la carpita, las cositas de comida que tenemos, la mesa, herramientas que uno tiene que se ha conseguido, que igual se puede perder, po. Nosotros temprano en la mañana lanzamos un mensaje SAE de precaución, informando a la comunidad lo que está pasando. Hay que evitar permanecer a la intemperie, exponerse innecesariamente. Quien sea solicita que un área sea evacuada, esa área tiene que ser evacuada porque hay un riesgo para las personas. Ustedes están sintiendo en este momento la tormenta eléctrica, se escucha perfectamente y es un riesgo que las personas estén a la intemperie, que estén al aire libre. Es un riesgo para su seguridad y para su vida. Y por eso esperamos que le hagan caso a las autoridades. Así es, por ahora se mantiene esta condición de buen tiempo, esta ventana que se ha abierto hace algunos minutos ya, se ha detenido la lluvia, ya no está precipitando en esta zona. Evidentemente nos vamos a quedar atentos a cómo continúa la condición del tiempo. Muchos vecinos están aprovechando esta ventana para reforzar sus viviendas. No es el único sistema frontal, ya lo ha adelantado el pronóstico, a partir del día lunes y hasta el miércoles al menos debería volver a llover y deberían volver a caer precipitaciones en todas estas zonas devastadas por los incendios forestales. Sí, me imagino que ahí los vecinos también nuevamente se van a preparar para eso y vamos a seguir en este tema porque ya lo mostraba Felipe Jara en sus imágenes, lo vemos también ahí con Sofía Veloso, salió el sol y vuelve la ayuda para los más afectados por el mega incendio. Hubo anuncios respecto a los bonos que se van a entregar para las viviendas de emergencia. Vamos con Sofía Veloso, ya estamos contigo. Muy buenas tardes, Valentina. Claro, te muestro el sol que está saliendo en este momento. Aún nos mantenemos con polerón, pero ya las personas del sector de Gabriela Mistral en Lirquén, donde nos encontramos, ya cambiaron su ropa por poleras para continuar la reconstrucción y la limpieza de sus viviendas. Vamos a pasar a mostrarles de inmediato una de las familias que están en este sector, la familia Parra Pinto, que está limpiando lo que es lo que aún queda de su casa y continuar mostrándoles las imágenes que se repitieron durante esta jornada. Permiso, que es que las familias del sector de Gabriela Mistral pusieron estos nylon sobre sus carpas, sobre sus toldos, para así intentar guarecerse de la lluvia y que por supuesto sus cosas, su ropa, sus enseres, los víveres que han comprado y le han sido entregados pudieran mantenerse secos durante esta mañana. Una lluvia que por lo menos en este sector se sintió unas 2 o 3 veces con mucha intensidad, pero por muy pocos minutos, que dejó en este caso pequeñas charcas en las casas de las personas. Voy a hablar con la dueña de casa, Francisca. Cuéntame, ¿cómo fue esta mañana de lluvia para ti y para tu familia? Hoy despertamos súper asustados con los truenos y los relámpagos. Bueno, y como dice usted, 3 episodios de lluvia intensa que nos hicieron levantarnos porque de por sí vino nuestra familia, nos ayudó a poner carpas con nylon, bueno, ese nylon que fue donado por Ferretería Amiga. Estábamos protegidos, pero aún así nos entró el agua. Por la parte de atrás, nos entró por debajo, nos mojó la carpa, tuvimos que levantarnos, secar y asustados porque no sabíamos cuánto iba a durar también esa lluvia.
Bueno, Francisca, tú nos dejabas mostrar en qué parte se mojó tu casa, ¿cierto? Muéstrame, por favor, dónde fue, en la parte de acá al frente, donde podemos ver que están las carpas donde estás durmiendo tú, con tu hijo, con tu esposo, con tu madre, y también en la parte de atrás de este toldo principal, por así decirlo, se había mojado, ¿cierto? Muéstrame, por favor. Esta parte de acá, si bien nosotros protegimos bastante, el agua entraba por debajo. Entonces tuvimos que levantarlo en la mañana, temprano, con la lluvia. Tampoco tenemos como casacas ni nada para salir a mojarnos. Así que, como pudimos, mi pareja sacó tierra para protegernos más del agua y que no se nos siguiera mojando la carpa por debajo, porque más que nada por encima no nos mojamos, pero por debajo entraba el agua y teníamos miedo que se nos mojara el colchón, que es lo que tenemos para dormir. Así que fue lo que pudimos hacer por el momento provisorio. Perfecto. Muchas gracias, Francisca, por hablar con nosotros y por mostrarnos, en este caso, la situación en la que está ella y su familia, y que es la tónica, por lo menos aquí en la población Gabriela Mistral, donde tuvieron que poner estos nylon sobre los toldos, sobre sus carpas, para intentar guarecerse. Afortunadamente hemos conversado con hartos vecinos, fueron pocos los que se mojaron o que gran parte de sus cosas se mojaron. Más bien era el tema de los radieles que aún siguen expuestos, que tuvieron que sacar el agua con, en este caso, escobas. Quiero que también escuchemos las declaraciones de las autoridades que se refirieron al respecto de la lluvia durante esta jornada y también algunas novedades que hay para el sector de la Villa Ríos de Chile en Lirquén. Frente a estas grandes lluvias que estaban amenazando eventualmente con una segunda afectación a estas familias, se determinó instalar buses de acercamiento hacia los centros de albergue para todas aquellas familias que lo pudieran requerir en todas aquellas poblaciones en las cuales ha habido precisamente grandes afectaciones por los incendios. Este servicio es gratuito y por tanto que lo difundan, y si lo necesitan para poder acercarse a los albergues, aquí va a estar a disposición durante todo el día y también mañana. Ayer hasta última hora de la noche se hizo esta planificación respecto a trabajos del Ejército, primero de vigilancia, segundo de coordinación con Carabineros y buses de acercamiento. Al hacer el balance, al momento no tenemos deslizamiento. Respecto a la capacidad de los albergues, tenemos hoy día más de 790 cupos. Bueno, escuchábamos la declaración de las autoridades respecto a este plan que se hizo para esta jornada de lluvia. Claro, en el caso de transporte se puso a disposición distintos microbuses en las poblaciones de Lirquén y de Penco para que las personas pudieran evacuar por este medio hacia los albergues que están disponibles. Aún así, nos dijeron por parte del alcalde y también las autoridades que habían sido pocas las familias que habían decidido evacuar y que todos decidieron permanecer en sus casas, con sus carpas y con sus toldos, también por miedo a dejar sus hogares. De todas maneras, reiteramos la invitación y el ofrecimiento que hacen las autoridades, ya que la próxima semana ya está pronosticado un sistema frontal desde el lunes hasta el miércoles, jueves, y que podría ser más intenso de lo que hubo hoy. Entonces, ese día sí es importante que las personas evacúen hacia estos albergues que van a estar disponibles para ellos. Respecto a la buena noticia para la Villa Ríos de Chile, que se los adelantaba respecto al alcalde, es que durante esta jornada se anunció que la Villa Ríos de Chile, que ya la conocieron a través de las imágenes, unos bloques de departamentos, se van a construir en unos metros más allá una villa con casas de emergencia para que las personas puedan vivir en esos lugares mientras se demuelen y se construyen estos nuevos departamentos. La Villa Esperanza, como la denominó el alcalde. Entonces nosotros con esta imagen del cielo despejado, azul, un brillante sol, los dejamos mientras las personas siguen a la espera de ayuda, de voluntarios y por sobre todo con toda la esperanza de salir adelante. Sí, Sofía, en la mañana hablaba el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, anunciando bonos, sobre todo para la construcción o reparación de algún tipo de vivienda de emergencia, no las soluciones definitivas. Urge, por supuesto, que esto llegue lo antes posible. Ya hubo un sistema frontal hoy día, vamos a ver qué pasa la próxima semana. Y antes de que lo que uno lo espera, ya vamos a tener el otoño, por supuesto, allá en la región del Biobío es una región más lluviosa. Así que esperamos que todo esto se concrete lo antes posible, porque estas familias ya lo perdieron todo y tienen que empezar ahí a recuperar su normalidad. Te agradecemos el contacto a ti y también a Felipe Jara desde la zona.
Bien, y vamos a avanzar a otras noticias, pero también relacionadas, porque hubo un tenso cruce que protagonizó el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, con uno de los asistentes en un seminario sobre justamente la reconstrucción de viviendas tras los incendios en Biobío y Ñuble. El arquitecto arremetió contra lo que considera fanáticos ambientalistas. ¿Qué fue lo que pasó? Le vamos a preguntar a Poirot Escobedo que nos explique esta polémica. Poirot, buenas tardes. ¿Qué tal, Vale? Muy buenas tardes. Una nueva polémica que involucra en este caso al futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, nombrado por el presidente electo José Antonio Kast, quien a partir del 11 de marzo va a asumir funciones, y él se ha visto en redes sociales y especialmente en las regiones del país muy desplegado, reconociendo en terreno la situación que ha afectado a los sitios que han sufrido intensos incendios como son Viña del Mar hace ya un par de años y más recientemente Ñuble y Biobío. Y es en este contexto, en este foro llamado En tiempos de resiliencia y reconstrucción, organizado por la Universidad del Biobío y la Asociación Chilena de Municipalidades, es que él en plena exposición se enfrasca en una discusión con uno de los asistentes a quien todavía no hemos podido lograr identificar, pero aparentemente se trataría de un académico con quien habría tenido un intercambio. Y él pone el ejemplo bien claro respecto de las viviendas de emergencia, las viviendas soluciones del Estado para el plan de reconstrucción habitacional, y dice que, por ejemplo, en Viña, en el sector de Viña del Mar Alto, en donde se registraron estos incendios, allí estarían parados algunos proyectos con la protección de árboles y roedores. Revisemos el momento a continuación para tener más contexto de este intercambio que se dio durante la jornada de ayer. Bueno, he tratado con académicos como usted que nos paralizan proyectos para proteger fauna y flora. Nosotros vamos a estar estado de catástrofe, pero no lo hagan. Si usted tiene, oigan, si quiere su casa, tiene que ir para afuera. Si usted le da más importancia a los árboles que a las personas, que con ustedes nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario. Bien, ahí se ve este momento en donde él acusa deliberadamente al activismo medioambiental. Dicen que por proteger a un roedor o a un belloto terminan dejando a cientos de familias sin viviendas, y él sentencia finalmente este intercambio señalando que a estas personas que se oponen al avance de estos proyectos los va a enfrentar ante la justicia mientras promueven en este caso la construcción de viviendas. Esto fue respondido por el actual Ejecutivo en palabras de la ministra del Medio Ambiente. Revisemos también la respuesta de la ministra y la réplica de Iván Poduje en sus actividades durante esta jornada. El desarrollo y la implementación de una política pública asociada al desarrollo del país a través de caricaturas no es productivo. Caricaturizar la protección de ciertas especies por sobre, como que si fueran contrapuestas a objetivos sociales, creo que no contribuye, y así lo hemos hecho en estos 4 años y espero que se continúe haciendo. Ministra de Medio Ambiente permitió que tuviera un hospital del cáncer parado 18 meses porque había un nido de invertebrados. Yo le digo a la ministra, yo no estoy caricaturizando, le preguntaría a la ministra Maísa Rojas, ¿cómo usted puede dormir habiendo atrasado 18 meses un hospital del cáncer por un nido de arácnidos? Eso le preguntaría a la ministra. ¿Cómo nos puede tener el Hospital de la Unión paralizado? Entonces, yo no hablo de caricatura, tiene que tener un poquito más de empatía por las personas. Viene una polémica que, lejos de culminar, en este caso con la réplica de Iván Poduje, eleva el tono y responde, por cierto, también con una interrogante, con dardos a la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas. El debate abierto es si es que finalmente las normativas de impacto ambiental afectan o no los plazos de entrega de proyectos habitacionales. Según hemos podido consultar, en algunos casos específicos sí se considera en el sistema de evaluación de impacto ambiental la protección de especies protegidas, como pudiesen ser el belloto u otras especies. Sin embargo, no tenemos información oficial documentada que nos permita afirmar que esta sea la situación en Viña del Mar. Es una noticia en desarrollo.
desarrollo y que vamos a estar actualizando a medida que podamos recabar nuevos antecedentes. Sí, una semana que cierra Poirot y con estas polémicas o cruces de declaraciones entre los futuros ministros del gobierno del presidente electo José Antonio Kast y la actual administración del presidente Gabriel Boric. Recordemos lo que fue la entrevista al futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, donde dijo que hay gente que se está apitutando en estas últimas semanas de gobierno y la respuesta ahí y el descarte que hubo por parte de las autoridades de la moneda. Así que hay varios hechos de dimes y diretes entre las autoridades que vienen y las que todavía están en el poder. Muchas gracias por el informe. Hasta pronto. Bien, y cuando son las 13 horas con 43 minutos, vamos a una pausa. Recordar que se esperan 30 grados para esta jornada de viernes en Santiago. La red de metro está operativa a esta hora. Revisamos imágenes de diferentes puntos de Santiago y también del país. Vamos a una breve pausa y pronto regresamos. Ya volvemos con 24 horas al día. Regresamos a 24 horas al día y les contamos que hay novedades sobre la búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil. Hoy comenzaron los trabajos de destrucción del radier de la bodega de la casa. Vamos con Ricardo Campos para que nos cuente por qué este sector se transformó, Ricardo, en un sitio de interés. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. 17º día de búsqueda en medio de una tormenta eléctrica acá en el sur del país que no ha dado tregua, incesante, acompañada de lluvia, truenos, relámpagos. En definitiva, vamos a ver la imagen en vivo de lo que ha acontecido hasta ahora en la mañana y también durante toda esta jornada, 17º día de búsqueda, y marcada principalmente por este punto de interés que ha sido utilizado por el personal de Carabineros con un roto martillo, así se llama esta herramienta. En el fondo es un demoledor de concreto, ¿no? Una herramienta que se usa en faenas de construcción principalmente y que ahora ha sido utilizada durante toda esta jornada para romper este radier de una bodega que está situada a solo 3 metros de la casa que era habitada por Julia Chuñil. Estamos viendo la imagen en vivo, también podemos observar todo lo que ha pasado al interior, evidentemente, y cómo se ha ido operando con esta herramienta. Esto porque hace horas nada más, recordemos, el georradar utilizado por Carabineros identificó una anomalía en este radier, abajo del radier. Eso es lo que ha llamado evidentemente la atención del Ministerio Público en conjunto con la Vocar de Carabineros y con el personal que está trabajando con pala en mano, de hecho, porque han roto el concreto para luego excavar con palas a mano utilizadas por el personal de Carabineros. Además, y esto es bastante interesante porque está participando también de las pericias un experto entomólogos, un perito de Carabineros, que para que se entienda en el fondo es un científico especializado en el estudio de los insectos y otros artrópodos como las arañas y los escorpiones. Significa que han encontrado algún insecto que ha llamado la atención del personal de Carabineros. El Ministerio Público, además, recordemos, ha solicitado hace solo horas formalmente al Tribunal de la Región, al Tribunal de los Lagos, de la Comuna de Los Lagos, ampliar el plazo de búsqueda, porque este plazo de 10 días vence mañana, por lo que ya se ha hecho la solicitud formal para continuar con los rastreos y excavaciones e incluso la destrucción de estructuras de bodegas situadas en este predio, que recordemos también, aquello fue solicitado y fue aprobado por el Tribunal de los Lagos para poder de alguna manera ir haciendo lo que ya estamos viendo por parte de todo este rastreo y excavaciones que ya llevan durante 17 días el personal de Carabineros situado en este punto. Todo acompañado, como les decía, durante toda esta jornada de una incesante tormenta eléctrica, rayos que incluso han caído muy cerca del punto donde nos encontramos y donde está la casa que era habitada por Julia Chuñil. Novedades pueden haber, aparentemente podrían haber declaraciones más tarde. Vamos a estar muy atentos respecto de aquello porque hay nuevos puntos de interés y ya se están realizando destrucciones de radier y todo lo que ha llamado la atención por parte del Ministerio Público con las policías. Bien, Ricardo Campos, mantenemos el contacto si hay alguna información nueva desde ese sector. Muchas gracias. Y vamos a lo que pasó en el Ministerio de Salud, que entregó recomendaciones para evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, luego del hallazgo en el aeropuerto de Santiago. Vamos con Pamela Araya, que nos cuenta más. ¿Cómo estás, Pame? Buenas tardes.
Hola Valentina, muy buenas tardes. Sí, porque se generó alarma, podríamos decir, a la población luego de que se encontrara este mosquito vector del dengue, de la chikungunya, del Zika, también de la fiebre amarilla. Pero bueno, hay que decir que este hallazgo responde también al sistema de vigilancia que hay en nuestro país hace 10 años, desde el año 2016, y lo que se quiere evitar, por supuesto, es que si es que este zancudo, este mosquito está infectado, pueda propagarse la enfermedad. Por lo mismo, entonces han querido aclarar aquello. No es que estuviera infectado con el dengue, sino que es el clásico mosquito muy pequeño con rayas que eventualmente podría transmitir estas enfermedades. Lo cierto es que también, yo les decía, es primera vez que se encuentra aquí en la región metropolitana. Se han conocido varios casos de presencia de este mosquito en el norte de nuestro país. Sabemos que hace bastante tiempo también está en Rapa Nui, a propósito que podríamos decir es importado desde Tahití, entonces llega hasta allá. Lo mismo ocurre también con las zonas fronterizas, pero en lo que va de este año, hablamos del 2016, se han encontrado 2 mosquitos en Arica, Parinacota, uno en Valparaíso y ahora se suma también el de la región metropolitana. Y por eso, si es que se encontró uno, gracias al sistema de vigilancia que dicen, revisan debajo de los maceteros, todo donde hay agua o detrás de los muebles, se revisa todo, pero la idea es que si hay otros, no se reproduzcan más. Por eso, de parte del Ministerio de Salud, entregaron las siguientes recomendaciones para evitar que surjan más de estos mosquitos. Escuchemos. Hay nuevas recomendaciones. Si yo no puedo eliminar un recipiente que tengo en el patio y sé, por ejemplo, que voy a llover, hemos tenido lluvias estivales inesperadas, lo doy vuelta para que no acumule agua. Tapo todos los recipientes, elimino aquellos que pueda eliminar. Los neumáticos son el hotel 5 estrellas para este mosquito. Es donde más les gusta poner huevos. Así que si tengo neumáticos en desuso y no los puedo eliminar, ponerlos bajo techo, revisar que no tengan agua en su interior. Bueno, los neumáticos también son clave porque a veces cuando llueve se acumula el agua ahí y es el hábitat ideal para estos mosquitos. Bien, hay un punto. Ha habido casos, sí, pero son todos importados, es decir, personas que fueron a países donde está la enfermedad, se propaga rápidamente y es por eso que tenemos un caso de dengue y 2 de chikungunya, pero no son de aquí del país, son personas que viajaron y llegaron con la enfermedad. Y para todos esos viajeros entonces que están de vuelta o que van a ir a algunos países donde están presentes estas enfermedades, como la chikungunya, la fiebre amarilla, el Zika y el dengue, también de parte del Ministerio de Salud quisieron recordar cuáles son los síntomas a los que hay que prestar atención. No escucho la cuña. Virosis que se transmiten por el mosquito pueden llegar a producir fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de articulaciones, también sarpullido y en casos también puede manifestarse con dolor de estómago, náuseas e incluso pérdida de conciencia. También tenemos casos en que aparece sarpullido en la piel, ¿ya? Y en otros casos donde ya el virus tiene una manifestación más crítica, también se producen fallas multiorgánicas o sangramiento, que también se podría ser las manifestaciones más graves que se pueden observar. Atentos a las recomendaciones y los síntomas también. Hay que decir que en Chile, desde que se empezó con este sistema de vigilancia, en 10 años nunca se ha detectado un caso autóctono. Sí, Pame, quedamos atentos entonces, atentos a las recomendaciones, es cierto, para evitar que este mosquito genere huevos. Los lugares con agua, y decían las autoridades del Ministerio de Salud, son fundamentales no acumularlos, ¿cierto? Por eso la importancia de que las plantas tengan tierra y no quizás a lo mejor como estas flores con agua, limpiar los recipientes para las mascotas. Quedamos ahí informados respecto a las medidas que debemos tomar. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias y despidamos juntas 24 horas al día de este viernes 30 de enero. ¿Ah? Todavía nos queda un día más de enero. Nos queda todavía enero, pero a disfrutar el verano. Que tengan excelente jornada. Chao, chao. Chao. Lo cierto es que de pronto